Mucho gusto que como todos los jueves ya está aquí con nosotros Rodrigo Pérez Alonso, columnista de Dinero y socio de Techonomics. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, qué gusto, Juan Carlos, estar aquí contigo y con el auditorio. Pues fíjate que en esta ocasión quisiera hablar de un tema que está pues obviamente de moda y está pues caliente en esta semana, que son justamente las elecciones que acaban de pasar el pasado domingo, valga la redundancia, y obviamente lo que fallamos a veces en analizar o en ver más allá del tema electoral y la calentura, por así decirlo, del día a día de las elecciones, es pues obviamente el tema económico que significa estas elecciones. ¿Por qué lo digo? Porque justamente, si bien recuerda el auditorio y recordamos, hubieron elecciones en 3 estados, entre ellos el Estado de México y Coahuila, Nayarit, por supuesto, y Veracruz. Esos cuatro estados, sin restarle mérito ni importancia a los otros dos, los más importantes, digamos, son el Estado de México y Veracruz, en términos electorales y en términos económicos. ¿Y por qué lo digo? Primero porque el Estado de México por sí mismo representa 11.3 millones de votantes potenciales, es decir, representa alrededor de 13.5% del PIB nacional. Entonces tiene una importancia económica bastante grande y obviamente pues los partidos políticos se pelean mucho por este estado, no solo por digamos el tema económico, sino también porque es un preámbulo a la elección federal. En las últimas 3 o 4 elecciones, la última elección obviamente pues de ahí salió el presidente de la República y es un bastión digamos del PRI bastante importante. Otro tema que quisiera abordar obviamente es que el Estado de México pues ocupa justamente un segundo lugar después de la Ciudad de México en términos de crecimiento y de tamaño de la economía y antes justamente del Estado de Nuevo León, que son los 3 primeros lugares a nivel nacional. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Pues tenemos una coyuntura bastante complicada en términos de pues digamos que la pelea electoral y justamente la importancia de esta pelea electoral radica, de nuevo, no solo en los votos del día a día, sino en la contabilidad de los votos, sino que es un bastión de poder económico y político pues para todos los partidos políticos. Por eso se lo peleó tanto López Obrador, que por cierto ya está con la misma cantaleta, esa es una opinión personal obviamente, la misma cantaleta del tema del fraude y pues obviamente hablando de otros estados como Coahuila, representa en términos reales 3.4% del Producto Interno Bruto. Es decir, entre los dos estamos hablando alrededor de 15%, haciendo una suma bastante rápida, y Coahuila representa 2.3% de las transferencias que reciben los estados. Es el 8º lugar en términos de economía. En otras palabras, estos 2 estados son muy importantes y en estos 2 se eligieron los gobernadores de cada uno de estos estados. En los 2 casos, oficialmente hasta ahora ganó el PRI, salvo que digamos haya alguna impugnación que prospere. Y el otro estado que es importante es el de Veracruz, con 6.5% de la lista nominal y 6.2% de las transferencias federales. Ahora, creo que hay un tema muy importante aquí que también tenemos que abordar, no solo el económico, el tema de la eleccionitis aguda, ¿no? Que yo decía en mi columna de esta semana. Pues obviamente la gente, digamos en el estado de Veracruz, acaban de tener hace unos meses una elección para su gobernador, acaban de tener otra vez este año elecciones y el próximo año van a tener elecciones, es decir, están saturados y no solo saturados de publicidad que ves en las calles, sino también publicidad que pasan por ley en radio y televisión. Ahora, ¿qué representa para Veracruz, siguiendo con el ejemplo que nos estás dando, que en gasto electoral, cuál es lo que representó, por ejemplo, las últimas elecciones que tuvieron y qué es lo que se proyecta para el siguiente? Pues mira, hay cálculos que mencionan justamente de analistas, por ahí puse el vínculo en mi columna, que representa el gasto electoral de 2011 a 2016, representó alrededor de 10,000 millones de pesos. Y eso es lo que estamos hablando por arriba del agua, ¿no? Por así decirlo. Por debajo del agua hay gastos, digamos que no ilegales, por así decirlo, o tal vez sí ilegales, pero que son gastos grises, ¿no? Por así decirlo. Es decir, donaciones en especie, publicidad gratuita de las radiodifusoras locales, hasta incluso, digamos que en el caso de López Obrador,
Era muy sonado el caso de que los senadores y diputados que pertenecían a la fracción parlamentaria o a una fracción parlamentaria, no solo Morena, donaban un tercio de su dieta mensual a la causa de López Obrador. No sé si es el caso ahora, pero por lo menos ha sido el caso durante los últimos años. Y ahora, desmenuzando un poco todas estas cifras que nos has dado, y recordando, el Estado de México es la segunda economía más grande de nuestro país, solamente por detrás de la Ciudad de México. Chihuahua se encuentra entre las primeras 10, y, al igual que Veracruz. ¿Qué pasa con Nayarit? En Nayarit pues también hubo las elecciones y todo, pero ¿dónde se encuentra económicamente? Pues mira, Nayarit es, en términos electorales, es el 1% de la lista nominal, recibe el 1.12% de las transferencias federales, y en este caso creo que, según los conteos, va ganando el PAN. Es el único estado donde va ganando el PAN, salvo Veracruz, que no se eligió gobernador. En términos económicos es pues el segundo estado más pequeño de la República. Entonces, no representa en términos económicos un gran porcentaje del PIB, pero no obstante eso, pues es un juego de fichas de los partidos, y obviamente pues el PAN pues es un bastión, o más bien es un estado que quería ganar a toda costa, sobre todo porque la familia Echeverría pues está muy arraigada ahí, y creo que el padre del actual gobernador pues fue también gobernador, ¿no? Rápidamente, ¿esto cómo entonces lo podemos proyectar hacia las elecciones que se vienen el próximo año? Pues yo creo que es una excelente pregunta. Creo que la pregunta de los 10,000 millones de pesos, ¿no? Yo creo que justamente estos estados son un preámbulo, sobre todo Veracruz, como bien decía, y el Estado de México son un preámbulo a las elecciones federales del próximo año. Ahora, las elecciones del próximo año se va a elegir no solo el presidente de la República, sino 128 senadores, 500 diputados, varios gobernadores, entre ellos el de Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, etcétera. Entonces, creo yo que puede ser un buen termómetro de lo que va a pasar el próximo año. Lo que se dice mucho entre los analistas y entre el medio político es que es muy probable que, si no tiene un candidato o candidata fuerte el PRI, puede perder esta elección, la próxima elección. Pero la verdad es que las elecciones se ganan el día de las elecciones, ¿no? Todo puede pasar. El mejor ejemplo que me viene a la mente es cuando Aznar en España estaban compitiendo para la presidencia del gobierno español, el Partido Popular. 2 o 3 días antes hubo una bomba de Atocha, en el sistema vial de Atocha, y cambió totalmente el paradigma y el voto en ese entonces. Entonces, yo creo que las elecciones, de nuevo, se ganan el día de la elección, así que está en el aire si va a ser PAN, PRI, PRD, Morena. Yo creo que este es un buen termómetro para ver qué va a pasar en el futuro, y sobre todo que pues la gran apuesta digamos, de López Obrador, el que todos mencionan que puede ganar o tiene mucha probabilidad de ganar las elecciones, era pues tener los recursos del Estado de México a su disposición, porque por más discurso de honestidad valiente y este tipo de cosas, yo creo que pues hay ahí unas cuestiones más allá, ¿no? Rodrigo Pérez Alonso, columnista de Dinero y socio de Techonomics.mx, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros vamos...